Bueno, buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema de hoy es enfoques teóricos del desarrollo humano de la perspectiva constructivista del ensayo del aprendizaje. El constructivismo de Jean Piaget. Piaget afirma que la educación es completa. Tenga en cuenta que el propósito principal de la educación es promover el desarrollo intelectual, emocional y social del niño, que es el resultado de un proceso evolutivo natural. Hay 4 etapas del desarrollo de Piaget, que es la etapa del sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa operacional concreta, la etapa de las operaciones formales. La etapa sensorio-motriz es de 0 a 2 años de edad, donde los niños empiezan a descubrir su propio entorno a través de sus propios sentidos, las actividades físicas y el lenguaje. La etapa preoperacional de 2 a 7 años. Los niños desarrollan habilidades lingüísticas propias, pero aún no pueden comprender los pensamientos de los demás. Etapa preoperacional concreta es de 7 a 11 años. Es cuando los niños comienzan a sustituir el pensamiento intuitivo por un razonamiento lógico propio. La etapa operacionales formales es de los 11 años a edad adulta. Es donde los niños ya comienzan a utilizar niveles superiores de su pensamiento. Tenemos la teoría sociocultural del aprendizaje de Lev Vygotsky. Confirma que el desarrollo humano está estrechamente relacionado con la interacción con el contexto sociohistórico y culturales. A partir de esta interacción, los sujetos desarrollan potencialidades que son las bases de su desarrollo como persona y como aprendices. También tenemos lo que es la zona de desarrollo próximo. Es un concepto creado por Vygotsky y se refiere a las distancias que existen entre el desarrollo mental actual y el potencial del sujeto. Por ello es un concepto muy importante para la educación en todas las etapas educativas. Instrucción cognitiva constructivista del rol docente. El papel del docente debe ser tanto participativo como facilitador, coordinador, intermediario. Es decir, necesitamos contextualizar las diferentes actividades del aprendizaje. El rol del docente es facilitar de los procesos motivacionales, cognitivos y praxeológicos. Generador de actitudes en el estudiante, favorables para aprender significativamente en cada contexto. Orientador de los esquemas previos provocados de aquel estudiante por sí mismo, descubra su conocimiento. Líder en gestión de información, contenidos y acciones que deben como resultado conocimientos nuevos en el estudiante. Buenas tardes, maestre González. Yo le voy a hablar sobre la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación de la imitación del comportamiento que vieron. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de otros. Se basa en 3 conceptos clave que las personas pueden aprender a través de la observación, que es el estado mental afecta este proceso de aprendizaje y que solo porque se aprendió algo no significa que esto esté resuelto en un cambio o en el comportamiento de la persona. También Bandura nos explica que sería muy peligroso si las personas aprendieran solo a base de su experiencia, como se creía anteriormente, en lugar de que sea a través de observar a otros y aprender a sus acciones. Por ejemplo, si un alumno está copiando en un examen y la maestra lo castiga, los compañeros pueden aprender que ese tipo de acciones están mal por ver las consecuencias de las acciones de su compañero. También tenemos lo que son las etapas de aprendizaje social. Las 4 fases del aprendizaje social, según la teoría de aprendizaje social, esta se divide en 4 etapas correlativas: atención, retención, reproducción y motivación. Cada una de ellas juega un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. La atención nos dice que dentro de la teoría del aprendizaje debe elegir un modelo, es decir, una persona o referente que va a ser observado e imitado. En la retención, una vez se consolida la atención, el aprendiz debe ser capaz de conservar y almacenar en su memoria la información que ha sido transmitida. En la reproducción, disponer la información almacenada no aplicada forzosamente, saberla llevar a cabo o ejecutarla correctamente. En la motivación,
En esta última fase entra en juego el sistema de recompensas, premios, castigos, en función del éxito o fracaso del aprendizaje. En esencia, este es el mecanismo a través del cual todos los seres humanos aprendemos. Los niños aprenden a comportarse y los adultos adquieren conocimientos a lo largo de sus vidas. La teoría humanista de Abraham Maslow y Carl Rogers. El humanismo ve a la persona desde una visión holística y positiva, donde el centro de atención es la experiencia subjetiva del sujeto. Abraham Maslow fue uno de los principales exponentes del humanismo, desarrolló la teoría de la personalidad. Carl Rogers, psicólogo estadounidense, iniciador junto a Abraham Maslow del enfoque humanística en la psicología. A lo largo de la historia de la psicología, son muchos los psicólogos que han formulado teorías de personalidad. Abraham Maslow junto a Carl Rogers son los máximos exponentes de lo que se conoce como la tercera fuerza de la psicología. El humanismo, que es sin duda una de las corrientes de pensamientos más importantes de la psicología, esta corriente surgió en contraposición con el psicoanálisis freudiano, que veía a la persona de sus conductas problemáticas y el conductivismo. Gracias. Buenas tardes, máster, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel se centra en el proceso mediante el cual las personas adquieren y retienen nuevos conocimientos. Según esta teoría, el aprendizaje significativo ocurre cuando una persona relaciona nuevos conocimientos con conceptos previamente aprendidos y relevantes en su estructura cognitiva. Ausubel también diferencia entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico se produce cuando una persona repite información sin comprenderla realmente. Lo que puede ser efímero y no retenerse en la memoria a largo plazo. Por el contrario, el aprendizaje significativo implica la comprensión real y profunda del material, o sea, de los conocimientos que está adquiriendo, lo que conduce a la retención a largo plazo y a la capacidad de aplicar ese conocimiento en diferentes situaciones. Los 4 momentos del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un enfoque de enseñanza que se enfoca en ayudar a los estudiantes a construir conexiones significativas entre nuevos conocimientos y experiencias previas. Según la teoría del aprendizaje significativo propuesta por el psicólogo educativo David Ausubel, hay 4 momentos que caracterizan el proceso de aprendizaje significativo. Estos son el aprendizaje de recopilación, asimilación, retención y transferencia. También vamos a hablar sobre el aprendizaje significativo con base creativa. El aprendizaje significativo con base creativa es un enfoque educativo que combina el proceso de adquisición con el proceso de conocimientos y también con la exploración, el descubrimiento y la expresión creativa. Este enfoque reconoce que el aprendizaje no solo implica la transmisión de la información, sino también la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes a través de la reflexión, la experimentación y la creación. Esto nos ayuda a crear, comprender, reflexionar y hacer creaciones nuevas. Ya, también vamos a hablar sobre el conductismo y el conductismo y el aprendizaje significativo. El conductismo se centra en el estudio y la conducta observable y medible y sostiene que el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre el individuo y el ambiente. El conductismo cree que el aprendizaje es el resultado de una serie de estímulos y respuestas, y que el esfuerzo y el castigo son los principales impulsadores del aprendizaje. En este sentido, el conductismo se enfoca en la adquisición de habilidades y comportamientos específicos, más que la comprensión profunda y significativa del tema. Por lo tanto, el aprendizaje significativo se enfoca en la comprensión, la construcción activa de conocimientos por parte del estudiante. La estructura cognitiva según Ausubel. Según Ausubel, el psicólogo estadounidense propuso una teoría sobre el aprendizaje significativo que destaca la importancia de la estructura cognitiva y el proceso de aprendizaje.
Según Ausubel, la estructura cognitiva es el conjunto de conceptos, ideas, conocimientos y experiencias previas que tiene una persona y que influyen en cómo aprende y se interpreta la información nueva. Gracias. Muy bien, vamos a hablar de la teoría o de la perspectiva del aprendizaje por descubrimiento. Para entenderla, debemos conocer a quien plantea esta teoría. Es Jerome Bruner. Nace el 1 de octubre de 1915 y muere en 2016, a la edad de 101 años. Destaca por sus aportes al ámbito psicológico, cognitivo y educacional. Según la teoría cognitiva de Jerome Bruner, la experiencia es fundamental al momento de adquirir un nuevo conocimiento. El objetivo de la educación es fomentar el raciocinio. Fomentamos el aprendizaje con la ayuda de los demás, la curiosidad y el espíritu investigativo. Esto claramente nos invita al desarrollo del pensamiento lógico crítico, el cual hace que mediante el razonamiento podamos avanzar y adquirir más conocimiento. Además, nos plantea la teoría del aprendizaje pues, por descubrimiento. Para ahondar en dicho tema, vamos a tener que conocer los tres tipos de descubrimiento. Empezamos por el inductivo, en el que se colecta, recolecta, ordena datos y se adquiere uno nuevo. Es decir, coleccionamos aprendizajes, experiencias, las ordenamos de tal manera que podemos adquirir un nuevo conocimiento. Por ejemplo, si sé que 2 más 2 es 4, entonces 2 más 2 más 2 es 6. El descubrimiento deductivo. Mediante este descubrimiento se recopila ideas con el fin de construir un silogismo, que es como una tesis, una afirmación. Esto, pues, nuevamente, se razona, se piensa y se da una tesis, se dice una verdad, ¿no? O al menos es lo que plantea. Se da una afirmación para ser exacto. El descubrimiento transductivo compara elementos y da a conocer sus similitudes de diferencias para saber elegir o conocer las características de cada uno y en qué nos ayuda y para qué no, dependiendo de la investigación que uno vaya a tener. Nos vamos a la teoría del andamiaje, la cual hace alusión a la construcción de conocimientos mediante interacciones. Debemos comprender con un ejemplo que sería como el de manejar bicicleta. ¿Ok? Tú manejas bicicleta cuando eres pequeño y al inicio manejas con las dos rueditas de apoyo. Mediante avance el tiempo, tú vas adquiriendo equilibrio, vas adquiriendo habilidad y se te van retirando las ruedas hasta que mediante experiencia vas a poder a manejar bicicleta correctamente, ¿no? Esto puede tranquilamente ejemplificar la teoría del andamiaje, como el tutor en este caso te ayuda, más no te va haciendo el trabajo, te ayuda de tal manera que llegará un punto en el que tú seas plenamente independiente. En este caso, usé esta analogía, pero se puede hacer alusión al conocimiento. El tutor, el profesor, te va a brindar las herramientas necesarias y te va a brindar un soporte hasta el punto en el que tú vas a comenzar a hacer más fuerte tu razonamiento y llegar a un conocimiento real. Entonces, desde aquí podemos recomendar que en las aulas se fomente la participación activa. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesor no debe llegar simplemente a dictar materia. Tratemos de, como docentes, interactuar con los alumnos, brindarles la seguridad y escuchar cada una de sus opiniones, esté bien o mal, hay que invitarlos a participar para que de esta forma se vaya adquiriendo confianza y los estudiantes puedan sentirse más seguros al momento de opinar y fomente el razonamiento. Como docentes, repito, debemos de escuchar activamente, además de fomentar el aprendizaje cooperativo. Las personas que son más hábiles tranquilamente pueden ayudar a las personas que, bueno, aprenden de una manera más lenta. Además, hacer pausas para poder evaluar el conocimiento. Expongo un tema y después de un tiempo o al siguiente día, tomo una especie de evaluación, entre comillas, para reforzar el conocimiento.
Además que la enseñanza debe ser recíproca. Como docentes debemos comprender que estamos prestos a seguir aprendiendo y de esta manera fomentamos que los estudiantes no se rindan y sigan adelante con el proceso de aprendizaje, el cual no termina nunca. Eso sería todo. Gracias.